Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, hermanos que nos van a estar visitando a través de la internet. Mi nombre es Nelson Moreno y este es el programa A Su Tiempo. Buscando información, encontré un artículo en uno de las revistas hace unos años atrás. Escribieron un artículo que tiene que ver con el rapto. Esta revista se llamaba El Comunicado, y este es un buen artículo que habla de esta creencia que tiene que ver con un rapto. Ellos creen que van a ser levantados para ser llevados al cielo. Pero vamos a escudriñar las escrituras para que ustedes vean que esto no es verdad. Esta idea del rapto, una idea común entre muchas de las iglesias de este mundo, es que Cristo puede regresar secretamente en cualquier momento para raptar o apoderarse de la iglesia antes de la gran tribulación y de la aparición de un anticristo sobrehumano. A este regreso secreto de Cristo muchos le llaman la primera fase de su segunda venida. ¿Es su venida en dos fases? Hacemos esta pregunta. Se nos pide creer que Jesucristo puede descender repentinamente del cielo esta misma noche, pero que se detendrá en el aire inmediatamente después. Según esta creencia, los justos que han muerto serán resucitados y junto con los verdaderos cristianos que están con vida serán trasladados. Luego Cristo retornará al cielo. Muchos dicen que por 3 años y medio, algunos que por 7 años, otros más que por 1000 años. Durante este periodo, de acuerdo con esta doctrina, Dios descargará su ira sobre el mundo, permitiendo que un anticristo engañe a las naciones y torture a todos aquellos que no se sometan a su voluntad. A este periodo de tortura le llaman indistintivamente la tribulación y el día del Señor. Más tarde ellos dicen ocurrirá la segunda fase de la venida de Cristo. Él vendrá en forma visible con poder y gloria, acompañado de los santos, para vencer al anticristo. Pero hacemos la pregunta: ¿es esto lo que la Biblia enseña realmente? ¿Consta de dos fases la segunda venida de Jesucristo? ¿Regresará Él en forma secreta? Porque la palabra rapto no se menciona ni una sola vez en toda la Biblia. Ha llegado el tiempo de conocer la secuencia, o sea, siguiendo la secuencia que nos da la Biblia de estos eventos para que lleguemos a la verdad. Tenemos que seguir las escrituras, escudriñar lo que Jesucristo dijo. Dejemos que Jesucristo y la Biblia nos aclaren el supuesto rapto. Jesucristo nos ha dado una secuencia clara de acontecimientos que pronto van a ocurrir. Esta se encuentra en Mateo 24, pueden ir a estos capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. En estos evangelios se encuentran las palabras de Jesucristo y lo que iba a acontecer. Estos 3 capítulos comprenden la serie de acontecimientos que se desencadenarán al final de esta era bajo el dominio del hombre. Observe lo que Jesucristo dijo a sus discípulos.
después de los falsos profetas que vendrían en nombre de Cristo proclamando un evangelio falso, habría guerra y hambre y peste a ocurrir en este orden. O sea, que lo primero que iba a venir era estas doctrinas que se iban a introducir, doctrinas falsas, que tenemos muchas en este tiempo presente. Después de eso, ¿qué sucedería? La venida secreta de Jesucristo para secuestrar secretamente a la iglesia inmediatamente antes de la tribulación. No, sino precisamente lo opuesto. He aquí las propias palabras de Jesucristo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces el acontecimiento siguiente: os se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Podemos leerlo, vamos a leerlo porque es muy importante también que lo leemos directamente de las Escrituras, y esto se encuentra en Mateo, para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios, y no es lo que la mayoría de las personas dice. Podemos leer en Mateo 24. Y vamos al versículo 6. Y leemos en el versículo 6 de Mateo 24: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Así es que el pueblo de Dios, lo que dice la palabra de Dios, va a ser perseguido. ¿Observó usted eso? Los propios discípulos de Jesús, aquellos que lo siguen, o los que sigan a Jesucristo ahora, nosotros, ustedes, han de ser entregados a tribulación. Los discípulos de Jesús no quedarían expuestos a la tribulación si fueran raptados y llevados secretamente al cielo antes de la tribulación. O sea que estas doctrinas contradicen lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús van a sufrir persecución, y si únicamente los incrédulos permanecieran sobre la tierra. Además, Jesús dijo que sería por causa de su nombre que las naciones aborrecerían a sus seguidores. Esto obviamente se refiere sin lugar a dudas a los creyentes, no a los incrédulos. Marcos registró esta misma declaración de Jesucristo. Leemos en Marcos 13 también. Marcos capítulo 13, y leemos el versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un martirio de cristianos. Lucas también lo expresa de esta manera. Leamos en Lucas 21. Lucas 21 y versículo del 12, empezamos en el 12 y leemos en Lucas 21, versículo 12: pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y a las cárceles, y seréis llevados
ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Versículo 15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esta es la palabra de Dios que está diciendo y hablando de esta persecución. Aunque Jesucristo profetizó que los cristianos serían perseguidos durante la tribulación que vendrá, también dijo que habría un camino de escape para algunos, y esto es para el que Dios decida. Ese camino de escape no es el rapto secreto. Velad pues, dijo Jesús, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Podemos leer en Lucas, vamos a leer Lucas, ya que estamos aquí, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Usted puede escapar de todas las aflicciones que vendrán sobre este mundo negligente, pero debe estar siempre obedeciendo y siempre buscando agradar a nuestro Dios. Jesús repitió esta misma promesa a su iglesia actual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, o sea, la tribulación y los acontecimientos que seguirán, que han de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Así es que va a haber un grupo, pero esto es lo que decida Dios, a quién va a tribulación, quién va a ser protegido. Ahora bien, ¿cómo y dónde van a escapar los cristianos que vigilen y oren? Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis y ahí encontraremos la respuesta. Aquí hallamos descrita la verdadera iglesia, la iglesia de Dios. Una mujer, recuerde, es el símbolo de una iglesia. Vamos a leer en 2 de Corintios, para que ustedes vean. 2 de Corintios 11, que es símbolo, habla de una esposa. 2 de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Una mujer habla que la iglesia es esta mujer, la iglesia de Dios, porque también la Biblia habla de otra mujer. Este capítulo 12 describe a la verdadera iglesia, en tanto que el capítulo 17 de Apocalipsis describe a la iglesia falsa, una iglesia madre y las demás iglesias que son las hijas. Observe el versículo 6 del capítulo 17. Vamos a leer Apocalipsis. El capítulo 17, a ver qué nos dice. Y dice en el versículo 6 de Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús,
y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Es otra mujer, un símbolo de la otra iglesia, la iglesia falsa. En la tribulación de la Edad Media, la mujer, la verdadera iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar preparado, como dice Apocalipsis 12:6, por Dios. O sea, un lugar que Dios la protege. Esa tribulación fue tan solo una prefiguración de la gran tribulación futura, una época de aflicción de tal magnitud como nunca antes ha ocurrido en la tierra. Leamos en el versículo 13, y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Esta es la persecución que aún está por venir. ¿Cómo escapará la iglesia? Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Por 3 años y medio la iglesia no es llevada al cielo, es lo que dice la palabra de Dios, sino a un lugar de protección aquí en la tierra. O sea, ya sea el desierto, sea Dios, el Dios Todopoderoso, tiene el poder de poder proteger a su pueblo o a los que sean dignos de que Dios los proteja. Él lo puede hacer en cualquier sitio, igual que hizo con el pueblo de Israel, que lo protegió. No tiene que ser llevado al cielo. Estos son mentiras, engaños, que la mayoría de la gente de estas iglesias enseña, pero que no está en la palabra de Dios, sino a un lugar de protección, o sea, aquí en la tierra. Apocalipsis 12, versículo 13 al 16. Y la tierra ayudó, dice la palabra de Dios, ayudó a la mujer. ¿Podrá haber algo más claro? Pero ¿qué sucederá a los que no permitan escapar? Habrá un grupo que no van a poder escapar. Entonces el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, el resto de la iglesia, que no escapó, la gente a quien odia Satanás y contra de quien incita a las naciones, la gente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Versículo 17. Vemos claramente que parte de la iglesia escapa a un lugar de refugio, un lugar que Dios la va a proteger aquí en la tierra. Vemos que no hay tal rapto secreto. Jesús nos dijo: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué habrá entonces porque habrá gran tribulación cuando no la ha habido? O sea, desde el principio del mundo hasta ahora. Es un tiempo terrible. O sea, una tribulación que no se puede comparar a la tribulación en el pasado. Esto es una tribulación mucho más grande. Y ni la habrá. Es algo que nunca ha sucedido de esta magnitud de tribulación. Lean Mateo 24, y versículo 20 al 21. Si hubiera un rapto secreto, no tendríamos por qué preocuparnos acerca de invierno, del día de reposo. O sea, que si estuvieran en el cielo, como dice esto del rapto, no tendrían que preocuparse del invierno o del día de reposo, de escapar, como dice la Biblia. Que orar porque que no sea en invierno o un día de reposo. Está claro lo que dice la palabra de Dios, y no es lo que la mayoría cree de este rapto. Existe otro gran error que todos los que creen en la teoría del rapto aceptan negligentemente, sin ninguna prueba. Este es el concepto de que la tribulación y el día del Señor representan el mismo periodo de tiempo. La Biblia revela que la tribulación es la ira de Satanás, el espíritu
inicuo, el espíritu inicuo que gobierna en esta era presente. Leemos en Apocalipsis 12, note que el diablo está airado. Él es quien arremete contra los cristianos que no fueron permitidos escapar. Satanás odia las normas de Dios y lo mismo el mundo. Este es el mundo de Satanás, por lo cual no es de extrañar que el mundo odie las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo que sucedería inmediatamente después de la ira de Satanás? La tribulación. Los teorizantes del rapto le invitarían a creer que la segunda fase del regreso de Jesús ocurriría inmediatamente, pero eso no es lo que Jesucristo dijo. Tome nota. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, versículo 29. Ahora leamos lo que dice Joel, hablando de este tiempo que va a pasar en el futuro, y vamos a leer en Joel 2, versículo 31. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tiniebla. Es el tiempo en que Dios interviene directamente en los asuntos del mundo para castigar a las naciones. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Pueden leerlo en sus escrituras. Aquí no se está hablando del rapto, sino del tiempo de la intervención de Dios en los asuntos del mundo, previo al regreso de Jesús. Compárese esto con Apocalipsis 6, versículos 12, 13 y 16, 17. Leamos: el sol se puso negro como tela de cilicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira del Señor llegará inesperadamente como ladrón en la noche. La tribulación, sin embargo, ocurre antes del día de la ira del Señor. Observe que durante este día del Señor las trompetas empiezan a tocar. En otras palabras, aquí las personas que creen esto de la tribulación y el día del Señor están completamente equivocados. Son eventos diferentes. La tribulación, recordemos, la tribulación es la ira de Satanás que persigue a los cristianos. El día del Señor es otro evento aparte, cuando va a haber señales en los cielos, en la luna, en las estrellas. Entonces Dios empieza a intervenir en los asuntos del mundo. Es el tiempo cuando Dios desata su restricción sobre las naciones, cuando estas luchan una con otra, empleando nuevas y espantosas armas. Pero Dios le enseñará que solo Él puede traer paz y que solo sus leyes hacen la vida digna de vivirse. Observe ahora un hecho asombroso que muy poco han comprendido. Veamos la última trompeta. ¿Qué sucede cuando suena la séptima y última de estas trompetas?
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11, versículos 15, 17 y 18. Es bueno que lean estas escrituras para que vayan comprendiendo verdaderamente lo que enseña la palabra de Dios y no lo que el hombre inventa. Observe que este es el tiempo en que los profetas reciben su recompensa. Es el tiempo de la resurrección, y recuerde que esto acontece durante la séptima y última trompeta. Así es que tenemos claro que los eventos que van a suceder es la tribulación. La tribulación es la ira de Satanás, como dijimos antes, y hay otros el otro evento después de la tribulación es cuando Dios interviene en los asuntos del mundo. Vamos a seguir con este tema en el próximo programa, así es que estén pendientes para seguir hablando de esto que tiene que ver con este rapto. Y si tienen alguna pregunta o si quieren solicitar información, folletos, pueden llamar a la Iglesia de Dios Internacional. El teléfono a llamar es el 844-424-4377, 844-424-4377. También a través de la página web cgiespañol.org, cgiespañol.org, y nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos.